Sí, ahí donde está le pido que incline su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Hoy te pido, Espíritu Santo, que seas tú en medio de este tiempo y que sea tú escudriñando nuestros corazones, Señor. Tu palabra dice que toda palabra no regresa vacía y que es más cortante que una espada de doble filo, Señor, que aún penetra los tuétanos y los pensamientos, aún las intenciones de los corazones. Yo te pido, Espíritu Santo, esta mañana que vengas tú escudriñando nuestros corazones y que toda cosa que quiera venir a distraer, todo pensamiento, toda aflicción en esta hora, yo declaro que el príncipe de paz está en este lugar y que toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo es callado en el nombre de Jesús. Padre, te entrego este tiempo, sea tú en mí, Señor, y yo en ti, en el nombre de Jesús, amén. Quiero empezar mostrándoles una foto y quisiera que me dijeran ¿dónde está el astronauta? Uno por uno, alguien que alce la mano y que me diga si pueden ver al astronauta. ¿Sí lo pueden ver o no lo pueden ver? A ver, levante la mano el que diga que sí lo puede ver. ¿Sí? Levanten la mano quien digan quien no lo pueden ver. Ok. Lo que vemos en esta fotografía es el traje del astronauta. Incluso el casco, como está polarizado, no se alcanza a ver el rostro del astronauta. ¿Sí? Entonces lo que nosotros podemos ver a través de esa fotografía es solamente el traje que lleva la persona que está dentro de él, que es el astronauta. ¿Sí? Nosotros tenemos un traje especial, así como el astronauta. Un astronauta necesita un traje especial porque en ese traje lleva oxígeno. En esa altura no hay un aire, no hay oxígeno suficiente que alcance a jalar los pulmones, y sin el traje esta persona podría morir. Tú y yo, cuando estamos aquí en la tierra, tenemos un traje especial y ese traje es nuestro cuerpo. Unos lo tenemos más llenito que otros, unos lo tenemos con cabello más largo que otros, unos con barba, otros sin barba, pero todos tenemos un traje, ¿sí? Pero lo que hay adentro de ese traje es lo que Dios puso, que es tu espíritu. Y esta mañana yo quiero hablarte sobre ese espíritu. El espíritu, así como ese traje, tú no lo puedes ver. Pero aunque tú puedas ver mi cuerpo y puedas apreciar toda la naturaleza y todo lo que te rodea a través de los sentidos que tiene tu cuerpo, es cierto que el espíritu es el que responde al mundo espiritual. Y cuando Jesús estuvo aquí, Él vino a revelarnos el reino de los cielos y Él dijo que solamente era posible entenderlo a través del espíritu. Si tú y yo tenemos un estudio de la palabra, estamos empezando el reto de Juan, pero mucho de lo que tú puedas leer en la Biblia, si no lo procesas a través de tu espíritu, estás leyendo un buen libro nada más. ¿Sí? Es necesario procesarlo, esa palabra, a través del espíritu, porque solamente el espíritu es el que recibe la revelación, no tu carne. ¿Sí? Les voy a pedir que recuerden cuando Dios puso a Adán en el Edén, y el Edén fue quitado de Adán debido al pecado, y Dios hizo una hermosa forma de volver a redirigir las cosas para volver a esa concepción que había en el Edén, que era tener una comunión con Él. Edén significa un lugar de delicia y era realmente delicioso. Imagínense Adán caminando junto a Dios y él platicaba con Dios. Yo me imagino mucho a Adán caminando
y Dios, el Espíritu de Dios a un lado de él y platicando así como compas. No, fíjate que hoy le puse nombre a la jirafa, al perro, y se soltaba, ¿no? Y no, fíjate que ahora Eva me hizo unas cosas así que le puse mango y luego que le puse plátano y lo revolvió y él platicaba con Adán. Había una relación. En ese lugar de delicia, la comunión con Dios era algo natural, ¿sí? Pero vino el pecado y el pecado rompió esa naturaleza. Cuando nosotros oímos hablar de muerte, dice Romanos que la paga de pecado es muerte, ¿sí? Mas la dádiva de Dios es la vida, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos la palabra muerte, no es que nos imaginamos un ahorcado, ¿sí? No, hay una muerte espiritual. El espíritu que está dentro de este traje estaba muerto, y cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón, ese espíritu cobró vida, ¿sí? Entonces, cuando el pecado vino, rompió esa comunión que había en el Edén. Pero Dios hizo un plan perfecto, que fue enviar a su Hijo para que en él y a través de él se pudiera salvar lo que se había perdido, que era la comunión con Dios. Y me van a decir muchos, Michelle, ya sabemos todos esos, ¿sí? Pero el día de hoy yo quiero que tú entiendas que eres un espíritu, y que muchas veces todo lo que tú haces o todo lo que nosotros hacemos, nos quedamos solamente en nuestra carne. Y Pablo explicaba que era una lucha tan fuerte entre la carne y el espíritu hasta el día de hoy, hasta que venga Cristo. Pero tú y yo, como cristianos, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, es necesario que el espíritu domine la carne, ¿sí? Entonces, Él nos eligió a nosotros, no a nosotros a Él. Y Él nos hizo, una de las cosas que hemos visto, o quienes han seguido el reto hasta el día de hoy, es que Él hizo las cosas fueran hechas por Él y para Él, ¿sí? Tú fuiste hecho para Dios. Tú fuiste hecho para Dios y fuiste hecho por Dios. Y Él te ha hecho para deleitarse en ti. Y lo más asombroso de eso es que como un Dios que creó todo el universo se deleita en ti y se deleita en mí. En toda la creación ustedes pueden decir, bueno, pero el sol está bien bonito y la luna también, pero Él te hizo. La razón por la que tú existes es para deleitarse en ti, ¿sí? Juan 3, 6 y 8 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido en el espíritu, del espíritu. Nosotros somos espíritu y necesitamos conectarnos a su espíritu para entrar en ese conocimiento, porque las cosas espirituales no pueden ser razonadas. Esta mañana yo quiero que tú se vaya sellado en tu corazón esto y que nunca se te olvide, porque las cosas que Dios está empezando a revelar a esta iglesia son en espíritu, y las cosas que van a empezar a suceder, a mover esta ciudad, son también en el espíritu. Y si tú quieres participar de lo que Dios está poniendo en este lugar y en esta ciudad, lo que quiere hacer en Culiacán, es necesario que empieces a conectarte con el Espíritu de Dios. Porque Dios no te va a dar sus planes si tú no te conectas con su espíritu. Tú puedes sentir muy bonito el tiempo de la alabanza, tuvimos un hermoso tiempo, pero si tú no te conectas con su espíritu, tú no sabes qué pasó ahorita. Si tú puedes sentir muy bonito en la carne y decir, está bonita la alabanza, se oye padre la letra, el hermano se desafinó tantito, pero aguanta, y de ahí no vas a salir. Pero si tú no te conectas con su espíritu y puedes ver más allá de eso, te vas a quedar solamente con que sentiste es bonito. Y el reto de nosotros como cristianos en esta época es conectarnos a su espíritu. Amén. Podemos entender y razonar, y eso solamente nos va a traer sabiduría humana, pero no sabiduría espiritual. Hace un momento yo les decía que cuando tú empiezas a leer la palabra, yo creo que muchos de los que estamos ahorita estudiando la Biblia, cualquier parte de ella, pueden pasar dos cosas.
Una, realmente sientes que lo estás leyendo como un libro de historia, y créanme, yo en la universidad lo llevé, y como libro de historia la Biblia es un libro interesante. Pero si tú no le pides al Espíritu Santo que te dé su revelación, tú no vas a entender los planes que hay para ti en ese libro. Y si tú no te conectas con Dios, vas a leer, les decía, vas a leer un buen libro. Pero si tú pides sabiduría, la palabra dice que si alguien quiere sabiduría, que la pida, ¿sí? Y dice que la va a dar Dios abundante a todos y sin reproche. Pero necesitas pedírsela. Una de las cosas con la que se ha estado orando mucho en este tiempo sobre la iglesia es que venga un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú y yo podemos tener una idea equivocada de Dios. Y van a decir, ay, Michelle, pero ¿cómo? O sea, yo vengo a la iglesia y escucho las predicaciones y luego escucho otras predicaciones. ¿Yo conozco a Dios? Tú conoces a Dios por lo que te dicen otras personas, no por tu relación con Él. Si tú te conformas hasta el día de hoy con venir y escuchar la palabra aquí a la iglesia y te vas a tu casa y tú no tienes tiempo con Dios, discúlpame, hermano, pero no estás conociendo a Dios. Estás conociendo a Dios a través de otras personas. De primera mano no lo estás conociendo. Y Dios lo que quiere es una relación contigo. Si Jesús vino a morir para poder volver a ese plan original, que es tener comunión contigo, Él quiere tener esa comunión contigo. Porque si tú sales de aquí en mi caso, yo salgo de aquí y si yo no tengo una relación con Dios, cualquier cosita, me voy para abajo. Al primer berrinche del Hans porque no le compré una nieve, se me paran los pelos. Siempre se me paran, no, pero se me paran más. Si llegas a tu casa y tu esposo te pone cara de fuchi o tu esposa te pone cara de fuchi porque estuviste todo el día aquí, ¿por qué? Porque lo que viniste a alimentar o lo que viniste a escuchar se quedó en una bonita conferencia, pero no te conectaste con su espíritu. Y tú puedes decir, Michelle, pero yo vengo aquí y estoy recibiendo la palabra y voy también los jueves y vengo el martes. Pero si tú no buscas tener una relación con Dios, a conectarte con su espíritu, solamente estás alimentando momentos. Y cuando viene la aflicción fuerte, ¿qué te pasa? Cuando abres la alacena de tu casa y no tienes que comer, ¿cómo te mantienes en el regocíjate en todo momento? ¿Cómo te mantienes cuando no tienes la economía y tienes que pagar cosas? Llegan las cuentas y tú dices, regocijaos. No te cuadra, porque no estás conectado al Espíritu de Dios. Que Él te dé esa fortaleza y ese espíritu para soportar en todo momento y tener ese contentamiento en todo momento. ¿Sí? La sabiduría que tú y yo necesitamos estar pidiendo no es la sabiduría de conocimiento. ¿De qué nos sirve conocer la palabra si no ha venido una revelación de la palabra a nuestra vida? Esta palabra hemos dicho y se nos ha sido enseñado que es el manual de vida que Dios tiene para ti y para mí, para nuestra vida. Si tú aprendes a vivir en esta palabra y viene una revelación de sabiduría de lo celestial, no humano, no teología, una revelación a través de su espíritu, ¿sabes para qué es? Para que juntos como iglesia tú puedas reflejar lo que esa palabra viene a otros. Para que juntos como iglesia venga un poder de Dios y sea reflejado a los que no le conocen. Y para que juntos la gente pueda ver y pueda decir, mira, ella es diferente. Y no porque hable más bonito o porque hay frutos que demuestran que Cristo mora en mí. Porque tú y yo en verdad podemos tener a Dios y podemos ser un reflejo de Dios en la medida y en la proporción en que tú tienes comunión con Dios. Pero Dios solamente lo vas a conocer a través de Dios mismo. No lo vas a poder conocer a través de predicadores. Tú conoces, cuando alguien se para aquí, tú conoces la experiencia de esa persona que tiene con Dios.
Ahora, si ustedes tuvieran la oportunidad, imagínense cualquier persona que ustedes tengan muchas ganas de conocer, a lo mejor un presidente. Es más, en la historia, si tú pudieras conocer a una persona que aún ya haya estado muerta, vamos a suponer, ¿a quién te gustaría conocer? Que tú dijeras, quiero pasar un tiempo con echarme un café con esa persona. Cuando tú conoces a esa persona, te vas a dar cuenta que los libros o lo que escuchaste de esa persona es diferente. ¿Sí o no? Lo mismo sucede con Dios. Muchos podemos venir a platicarte lo padre que es, pero si tú no lo vives, ¿cuándo lo vas a conocer? ¿Cuándo lo vas a conocer? Job dijo que solamente de oídas había escuchado de Dios. En Job 1:1 habla lo bendecido que era Job, ¿sí? Habla sobre las casas que tenía, incluso dice que él era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. Yo creo que aquí en este momento hay hombres y mujeres rectas y temerosas de Dios. Pero había una diferencia en Job. Él tuvo que pasar por un tiempo de sufrimiento para darse cuenta que él realmente no conocía a Dios. Y lo vemos en capítulo 42, 3 y 6. Y dice: por tanto, yo denunciaba lo que no entendía. Él hablaba de Dios, anunciaba. Él permaneció firme aún en la prueba, pero él no conocía a Dios. Cosas que me eran ocultas y no las sabía. Él hablaba y hablaba y hablaba y decía lo padre que era Dios y las bendiciones que Dios le daba, pero él no conocía a Dios. El que sigue, por favor. Dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Llegó un momento en la vida de Job que fue necesario empezar a clamar a Dios. ¿Cuántos de aquí hasta ahorita han pasado situaciones que los han llevado a un extremo y quizás Dios lo está haciendo realmente para que voltees a Él y clames? Porque solamente así o te salva Dios o te salva Dios. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Él estaba arrepentido porque él creía que conocía a Dios. Mi pregunta es: ¿conoces a Dios? Hasta ahorita, ¿realmente sabes lo que dice de ti en su palabra? ¿Sabes los planes que tiene ahorita Él en su palabra para ti? ¿Cuántos hasta ahorita somos rectos? Sí, y me cuento yo entre ellos. Tengo temor de Dios. Yo apenas estoy empezando a conocer, estoy caminando en eso. Porque yo me he dado cuenta, y es algo que me ha agobiado tanto, y es una carga tan fuerte que he sentido, porque creo que muchos estamos así. Porque solamente conocemos bondades de Dios, o conocemos una parte, o quizás en el peor de los casos uno puede llegar a pensar: no, Dios es bipolar, porque en la Biblia mata a unos y luego la misericordia es buena y luego mata a otro. Entonces, ¿cómo? Yo creo que a veces hay ratos enojados, hay ratos contentos, entonces uno dice: no, mejor con Dios le pongo una rayita, no hace que me toque un ratito de coraje y bolas. O podemos llegar a pensar que es un viejito que Jesús está diciendo: no, papá, no te enojes, mira, tú tranquilo, espera tantito. ¿Cuál es tu idea que tienes de Dios? ¿Cuál es la idea que incluso desde niño te han formado? Porque quizás es equivocada. ¿Te habías puesto a pensar en esto? Somos personas, y yo me encuentro entre ellos. Yo soy una persona temerosa de Dios. Me considero una persona, pues hago lo posible por ser recta. Mas sin embargo,
ha habido un tiempo en el que realmente estoy en el, ya no solamente de oídas, te estoy empezando a conocer, y es bien chilo, la verdad, porque tengo lo que llevo, muchas de las cosas que me enseñaron aún desde chicas, incluso llegué a escuchar, es muy diferente a lo que hay en su palabra. No hay nada mejor como escuchar las noticias de primera mano. ¿Sí? Nosotros como siervos en autoridad o los predicadores no tenemos un conocimiento absoluto, solamente Dios. Y Él que tiene todo el conocimiento y está dispuesto para que en el momento en que tú quieras Él pueda revelar todos sus secretos a ti. Todos, porque dice su palabra que aquellos que le aman, a ellos les revelará sus secretos. ¿Le has buscado para que te revele sus secretos? Sí. En Juan 3:31 dice que el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, y el que viene del cielo es sobre todos. Y esto estaba haciendo referencia a Jesús. Entonces, hasta ahorita, y te animo a que te preguntes y lo veas en ti, hasta ahorita, ¿conoces a Dios por oídas, por lo que lees o por lo que ves? ¿Cómo lo conoces? La información, la imagen. Si yo te digo, cierra tus ojos en este momento y dime, ¿qué piensas de Dios? Eso que tú piensas, ¿cómo lo adquiriste? ¿A través de su espíritu, o porque lo escuchaste, o porque lo leíste, o fuiste a una enseñanza? ¿Sí? El único que nos puede revelar a Dios es Dios mismo. Por eso es necesario que nosotros estemos conectados con Él. ¿Cómo puedo conocerlo? A través de su palabra. Por eso una de las cosas que la verdad me alegra mucho es este reto, porque precisamente uno de los evangelios, no por hacer de mérito a los demás, pero uno de los evangelios que más habla sobre Jesús, sobre la divinidad de Jesús, es Juan. Y Juan también no es cualquier discípulo. Ya unos se dieron cuenta que era el discípulo amado de Dios. Él se autonombraba así. Y saben que lo más impactante, tú dices, ¿cómo Juan dice? Es que Dios me ama mucho, porque su espíritu había venido esa revelación, y sabía y tenía la certeza y la confianza que él era muy amado por Dios. No fue porque, cuando terminemos el libro de Juan se van a dar cuenta, en ningún momento Jesús le dijo te amo. Es más, si se dan cuenta, en ninguno de los evangelios Dios dice les amo así, tal cual, literalmente. Sus actos pronuncian su amor. A Juan le fue revelado que le amaba infinitamente a través de su espíritu, y la única forma fue a través de conectarse en espíritu con Él. ¿Sí? Dice la palabra en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero sobre todo, fíjense lo que dice al final, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabes lo que significa la palabra testimonio? Testimonio es cuando alguien da fe de que esto es porque es. Si yo junto a 3 para que me den testimonio de que ese color es este mantel, es porque ellos van a valorar que este mantel es color blanco. Las escrituras, la palabra, es el único lugar donde podemos encontrar testimonio de Jesús. Entonces, si tú y yo queremos conocer a Jesús, la fuente fidedigna, en comunicación le llamamos la primera fuente, o la fuente de primera mano, es la Biblia. ¿Cuál ha sido tu fuente hasta el día de hoy? El conocimiento humano es finito y a veces cerramos. ¿Hacia dónde tú has adquirido este conocimiento? Porque nosotros podemos tener esa idea errónea. En Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Él no te va a decir, bueno, pues
la Michelle echa ganitas, le voy a dar 3 rayitas más de espíritu. No, pues el Hans, pues apenas va empezando, yo creo que un tostón. No, el espíritu no se da medida, ¿está o no está? ¿Está o no está? ¿Está en ti o no está? En el versículo 8 de Juan 3 les decía: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso se lo dice Jesús a Nicodemo. Te estoy explicando esto, pero tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va porque no me estás entendiendo. Pero dice: así todo aquel que es nacido del Espíritu. Si tú estás conectado a su espíritu y te das cuenta que eres un espíritu, tú vas a hacer sonidos que dan testimonio, van a ser sonidos que van a producir actos. Y esos actos van a producir un sonido que va a ser inevitable decir: es en el espíritu. Todo aquel que es nacido del espíritu será quien haga estos sonidos como Cristo los hizo. Cristo sanó enfermos, ¿sí o no? ¿Hizo ruido con eso? Sí, ¿cómo no? ¿Cuánta gente no lo siguió? ¿Dio de comer a cuántos? ¿Hizo ruido con eso? Resucitó a Lázaro. ¿Hizo ruido con eso? Los que están en el espíritu, los que tienen el espíritu, ese tipo de sonidos necesitan hacer. Necesitamos, dijo el otro, hacer. ¿Sí? Nuestro principal llamado está en 1 Corintios 1:9. Dice en 1 Corintios 1:9: fiel es Dios por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En la versión del 60 dice: fiel es Dios por el cual sois llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo. Y ahí nos damos cuenta que efectivamente Jesús vino a salvar lo que se había perdido, que era la comunión con Él. Tu llamado y mi llamado eterno es tener comunión con Él. Fuiste creado para tener comunión con Él. Sí, somos licenciados, somos abogados, somos doctores, somos empresarios, somos amos de casa, amas de casa, tenemos una profesión, pero tu llamado, tu razón de respirar es tener comunión con Él. Por eso cuando tú viniste por primera vez a una iglesia cristiana y recibiste a Dios, algo debiste haber sentido. Hubo algo dentro de ti. Si fue con esa convicción firme de creer en Él, hubo algo en ti que se movió. ¿Sí? Entonces ustedes van a decir: Michelle, entonces, pero los que somos maestros y los que somos apóstoles y los evangelistas, esos, dice la palabra en Efesios, fueron hechos, fueron constituidos de esa manera para perfeccionar. Si me lo pones, Fernanda, es el Efesios 4, 11, 12. Dice: a fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ese no es un llamado eterno. Estos ministerios fueron hechos para que como cuerpo de Cristo crezcamos en unidad en el Espíritu. ¿Sabes por qué es importante la unidad en el Espíritu? Porque la única forma en que nosotros vamos a provocar que Jesús regrese es cuando unidos el Espíritu y la novia digan: ven. Es la única forma. Conforme el mundo vaya corrompiéndose como se está corrompiendo hasta el momento, va a llegar un punto en que la iglesia va a necesitar clamar y decir: ven, ven, porque si tú no irrumpes con esto que está sucediendo, yo no sé para dónde vamos a parar. Pero eso solamente lo vamos a hacer cuando estemos conectados con el Espíritu y además como un cuerpo de Cristo seamos uno. Y tomemos la posición como novia de Cristo y le digamos: ven, ven por mí. Tenemos estos ministerios para edificar a través de escuela de campeones, a través de las predicaciones, a través de abriéndose otros grupos de vida, otras misiones. Pero esa es edificación, ese no es el llamado. Y hay otra parte que menciona los dones. Todos tenemos dones dados por gracia, dice la palabra.
El que sea es el de servicio, se presente a servir. El de presidir, luego apúrele para presidir. Y luego está el de la misericordia. Y luego está el de la exhortación, el de la enseñanza. Pero son dones. Ese no es tu llamado. Tu llamado es tener comunión con Cristo, iglesia. Y esta mañana yo quiero que tú te quedes con esto grabado. Has cumplido a tu llamado. Y no es porque tengas que venir y demostrarle a la pastoria o a los siervos, no. Es tu llamado. Respiras por eso. Tu razón de existir es esa, tener comunión con Él. Porque la eternidad es... Yo les daba un ejemplo en una de las clases. Imagínense de esta columna hasta la pared. Y ese es un lapso de tiempo. De esa columna que está aquí hasta la pared que está allá. El tiempo que estamos aquí en la tierra es esto. Y de aquí para adelante es la eternidad. De aquí en adelante tu eternidad es estar con Cristo. Si perseveras en lo que dice su palabra. Lo que estamos haciendo aquí en la tierra es un ensayo. Y desde aquí de la tierra tú y yo tenemos la oportunidad de prepararnos para lo que vamos a hacer en la eternidad. ¿Cómo vas a llegar a la eternidad si ahorita no estás conociendo a quien tu llamado dice que es necesario que tengas comunión con Él? En Juan 4:23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Saben cuál fue mi impacto? Que toda la mañana se hizo el versículo rema, dirían unos. Eso es lo que está buscando el Padre. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No nada más que vengan y canten, que se conecten con su espíritu y puedan adorar en espíritu y en verdad. Si tú en este momento, te voy a hacer 2 preguntas capciosas y no me las tienes que responder. Puedas decir, ¿estás respondiendo a tu llamado, a tus dones o solamente a edificar el cuerpo de Cristo? ¿A qué estás respondiendo? ¿A tu llamado, que es tener comunión con Cristo? ¿A edificar el cuerpo de Cristo, que solamente son los ministerios? ¿O a tus dones? Hasta el día de hoy, ¿qué estás respondiendo? Si ahorita Cristo descendiera y te dijera, ¿qué onda? ¿Qué le responderías? Si ahorita el Padre, así se abre un haz de luz, hay un rompimiento de gloria en el cielo y sobre monte alto, y el Padre dice, ¿qué has hecho con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué le contestarías? ¿Le he adorado en espíritu y en verdad? En espíritu se refiere que conecta a Dios en espíritu. Tu única forma de conectarte con Dios es en espíritu. Tu traje especial para estar en la tierra no te es suficiente para poder entrar a la dimensión celestial. Tú tienes oído, vista, gusto, tacto y ¿cuál otro? Olfato. ¿Son los 5? Sí. Pero esos solamente te sirven para el mundo natural. Este traje para eso está diseñado, para que puedas apreciar lo hermosa de su creación, lo que queda de ella. Pero los sentidos espirituales es la fe. Y si tú te conectas a su espíritu, por eso tú puedes ya empezar a llamar a las cosas que no son como si fueran, porque tú alcanzas a ver en el espíritu. Entonces, si el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, lo que está esperando es que nos conectemos a su espíritu, no con nuestras emociones. No si la alabanza te gusta, no, es que a mí me gusta más la del granito de mostaza. No, es que a mí me gusta más la de danza o danzo.
No, es que a mí me gustaba más casi calmaditas para. Discúlpenme, no pretendo ofender a nadie, pero la alabanza no es para ti. No es si te gusta o no te gusta. Al que le debe de gustar, y cuando tú cantas y cuando tú danzas, es para Dios. Si te gusta a ti, amado hermano, discúlpame, pero ya es agregado. Al que le debe de gustar es a Dios, no a ti. No si te sentiste bien o si es que con esa yo me pongo con más pilas para bailarle. No es así. No es. Si te pasa eso, pues qué bueno, ya es un agregado. Pero aún así tu motivación de cantar y de danzar es incorrecta, porque tú no vienes a danzarle a la pastora o para que te vea el hermano enseguida que tú tienes pasos chilos. No, no. La alabanza es para complacerle a Él. A Él. Él es el único digno de alabanza. Si tú te mueves, así sea el dedo o la pestaña, no es para que te sientas bien tú, es para Él. Porque imagínate, la corte celestial que aparece en Apocalipsis 4, donde están los seres vivientes y donde están ángeles cantando, ellos tienen desde el principio de la eternidad cantando santo, 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 y no le han cambiado de rola desde la eternidad. Ahorita en este momento ellos están cantando santo, 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 y están bien prendidos, porque sabes, ellos alcanzan a ver la hermosura de Dios, y cada vez que ellos dicen santo, 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 Dios les revela más de su hermosura. Y es suficiente la hermosura que ven de Dios. Los seres vivientes tienen muchos ojos por dentro y por fuera. Tú y yo nomás tenemos dos. Y cuando quitamos los dos ojos del trono, de donde debemos tenerlo, es cuando vienen los problemas. Pero ellos no necesitan voltear a otro lado, porque todo lo hermoso, todo lo majestuoso, todo lo grandioso está enfrente de sus ojos. Ni siquiera pueden, ay, pasó un cometa. No, el cometa, bien, gracias. La hermosura. Ay, si tú tienes memoria de algo hermoso, un bebé, el sobrino de la pastora está cachetón hermoso, pero si tienes un perrito, algo, un recuerdo de algo, una flor, Dios es más hermoso. Y va a haber un momento en el que tú y yo vamos a estar cerca de ese lugar. Y si tú desde ahorita te desvías tus ojos por ver otras cosas y no alcanzas a ver la hermosura de Dios, la verdad necesitas conectarte a tu espíritu a Él. Porque solamente cuando tú alcanzas a ver, yo sé que vas a decir, Michelle, ¿cómo le haces para verlo? Lee Apocalipsis 4. Y cuando tú estés en la alabanza, empieza a imaginarte el trono de Dios, empieza imaginándolo. Y es tanto el deseo y el anhelo de quererlo ver, que lo vas a ver. Y no solamente lo vas a ver, lo vas a sentir. Pero si tú no estás enterado de la hermosura de Dios y lo hermoso que es su trono, créeme que entonces ¿cómo le vas a pedir peras al olmo? Para cuando tú quedas embelesado de esa belleza, créeme que realmente vas a ver momentos en que la alabanza no va a haber prédica, la alabanza de corrido. Porque es tan hermoso. Ahorita acaba de pasar ese momento. Muchos no querían salir del tiempo de adoración, porque uno se siente tan bien. ¿Y sabes por qué? Porque ese es el lugar de delicia que Él quiere venir a integrarnos. Pero ese lugar de delicia solamente podemos entrar en espíritu. Y si tú no te conectaste, tú puedes decir, ay, mira, pues qué chilo, mira, está levantando las manos, ah, mira, pasito tuntuna, y ahí no te vas a quedar. Y vas a venir a la iglesia y vas a escuchar la palabra, pero de aquí solamente vas a salir con una buena exposición. Porque si aún si esta palabra, tú sales el día de hoy y no viene a ti, a tu espíritu, un buscar más de Dios, quedó en una buena exposición. Yo no me puedo meter a tu cabeza, ni la pastora, ni ninguno de los que estamos aquí. Aun si oramos por ti, nosotros no podemos meterte a tu cabeza y hacer esa relación con Dios que Él anhela contigo. Es individual.
Y va a decir, pues si es individual, pues ¿para qué vengo a la iglesia? Sí, sí es importante. Porque en lo individual tú le buscas. Pero cuando venimos todos juntos, hay una unidad. Y viene la unidad en el Espíritu. Y es cuando momentos así suceden. Desciende su gloria, desciende su presencia. Y uno se siente a todo dar. Porque el Espíritu responde a eso. El Espíritu es sensible a eso. Y no puedes ver nada. Y los que tienen oídos espirituales, pues gloria a Dios por ellos, porque a lo mejor hasta los ángeles lo escucharon. Pero los que no, tú nomás sientes algo. Pero no, es más, si yo te digo describe lo que sentiste ahorita, yo sé que no tienes palabras para describirlo. Pero sientes, tu espíritu se apercibe. En verdad, si el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad quiere decir que es en Cristo Jesús. Porque la palabra dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Lo que tú dices que es verdad, o lo que tú conoces de Dios, compáralo con su palabra. Y a ver de qué cuero salen más correas. Esa es la verdad. La justicia, tu justicia, compárala con la palabra, con el sermón del monte, Mateo 5, 6, 7 y 8 casi. Y tú dime si eres justo. Dice la palabra que solo justo hay uno, y por eso es Rey de justicia. Y cuando tú entiendes la justicia de Dios, puedes entender que no es bipolar, sino que por amor a su pueblo Él interviene. Es tardo para la ira y grande en misericordia, sí. Y da chance a una, te da chance a dos, te da chance a tres, y empieza a ponerte obstáculos. Pero cuando ya de plano estás muy necio, hay una palabra que me gusta mucho que dice la pastora, dice: Señor, no permitas que persevere en mi mal. Pero si tú perseveras, pues aguas, agárrate, porque ahí sí. Y no es que Dios no te quiera, no, te ama con amor profundo. Y como eres su creación, Él va a usar aún los medios necesarios para que te regreses a Él. Porque ese es su plan. Él vino a salvar al mundo, no a condenarlo. En Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué tan conectado tienes tu espíritu? No me respondas. ¿Qué tanto de Jesús conoces para decir que lo adoras en verdad? Regálenme una sonrisa. Yo sé que suena regaño, pero era necesario. Cuando tú escuchas la voz de su espíritu y le conoces, hay una frase muy hermosa del canto de Océanos que dice: que mi espíritu me guíe sin fronteras, más allá de lo soñado. ¿Y qué más? Más allá de las barreras. Está extraído de una parte donde dice que a través de Cristo podemos llegar adelante, a través de su gracia podemos llegar delante del trono. Está en ese contexto. ¿Cómo vas a llegar delante del trono si no escuchas el Espíritu de Dios? ¿Cómo vas a llegar delante de su presencia si no conoces a Cristo? ¿Y cómo quieres conocer a Cristo si no conoces su palabra? Y con conocer no me refiero solamente a leer. Con conocer me refiero a que venga una revelación de la palabra a tu vida. Dice: la carne para nada aprovecha. Dice Juan 6:63: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es algo que dice Jesús. Es de los versículos que debimos de haber transcrito ayer. Y si tú lo escribiste, si te hizo ruido, pues gloria a Dios. Todo lo que yo te pueda decir el día de hoy
no me interesa que te lo procese tu cerebro. Yo antes de tomar el micrófono le decía a Dios: Señor, háblales a su espíritu. En mi corazón está que lo que yo te diga sea grabado en tu espíritu, porque la carne nada lo va a aprovechar, pero tu espíritu sí, y va a poner el querer como el hacer. Porque si bien uno puede venir y tomar alimento cada domingo, y como les decía hace un momento, no buscas más de él, pues está medio raro el tema, ¿cómo se llama? El nombre, pero viene como desnutrición espiritual. Y si me permiten, les daré un consejo. Escucha la voz del pastor de pastores. Escucha la voz de tu pastora. Y evita escuchar voces de muchos pastores. Te voy a decir por qué. Viene un tiempo en que si tú no conoces la palabra, ¿cómo vas a diferenciar la verdad de la mentira? ¿Cómo vas a diferenciar los falsos profetas y los falsos maestros de los verdaderos? ¿Cómo vas a diferenciarlo? Si realmente quieres escuchar, te aconsejo, escucha la Biblia hablada. Si te gusta mucho escuchar prédicas en YouTube, en verdad mi consejo, en YouTube también hay Biblia hablada, y empieza a escucharla. Porque ¿cómo vas a diferenciar? Y luego viene confusión, o luego vienen se te empiezan a formar una estructura. No es que así tiene que hacer, porque así tiene que hacer. La verdad, Dios ni siquiera es cuadrado. Jesús no sanó a los ciegos de la misma forma, para que no hicieran doctrina de ello. A uno le escupió y a otro le untó lodito. Dios no lo podemos encerrar en una forma. Pablo le aconseja a Timoteo que en 2 Timoteo 3, 16, 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra. O sea, no solamente vas a conocer a Jesús y vas a conocer su verdad, sino que te va a ayudar a toda buena obra, y vas a poder diferenciar. Porque en las cartas que escribe Pablo, una de las cosas, si ustedes procuran estudiar sus cartas, las cartas que escribió Pablo, hay algo que las une. Y lo que las une es que Pablo animaba a las iglesias, a la de Roma, a la de Colosas, les animaba a guardar la unidad en el espíritu. Y seguido de eso, siempre, en algunos incluso menciona, es necesario que renueves el espíritu de tu mente. Dice, y revestíos del nuevo hombre. Era una orden lo que les daba. Y el revestíos y el renovaos es lo que hoy viviste en la alabanza, o lo que hoy viviste este domingo, o si viniste al martes de adoración, eso ya pasó. Si tú y yo como iglesia nos proponemos que cada domingo y cada martes sea diferente, y que Dios nos impresione, y venimos con esa expectativa en nuestro corazón, créeme, hay una promesa sobre esta iglesia que decía que la gloria de Dios no solamente iba a visitar, sino iba a habitar este lugar. Yo no sé si tú lo quieras, pero yo eso realmente anhelo. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gloria de Dios desciende en un lugar, cosas maravillosas suceden, aún sin que le pidas. Aún sin que le pidas. Vienen sanidades, vienen milagros, cosas maravillosas, aún cosas que ni tú ni yo podemos puede nuestra cabeza procesar, vienen cuando desciende la gloria de Dios. El cristianismo es Cristo mismo. El cristianismo sin Cristo, pues es una mezcla medio rara.
Muy rara, ¿sí o no? Tu cristianismo tiene a Cristo. Hoy puedes decir que le conoces. En Mateo 5:13 es una de las, viene parte del Sermón del Monte, y es una parte que en verdad me gusta mucho porque yo no lo entendía y bolas que me cae el 20. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La sal, si tú usas sal, es para salar algo. Obvio me van a decir, ¿no? Es su función. ¿Sí? Si no me sirve para salar, entonces ¿para qué me sirve? Somos la sal de la tierra. Si tu llamado no está siendo respondido, entonces ¿qué está pasando? Si tu llamado a tener comunión con Cristo, hace un momento cantábamos: Jesús, tú eres el centro de mi vida, de la iglesia, y no me acuerdo de la más letra. Es el centro. Es el centro. Y con eso no quiero decirte que te lleves aquí en la iglesia, tampoco quiero que me lo malentiendan. Pero todo lo que haces es un acto de adoración para Él. Reflejas su palabra. Yo sé que como yo, también todos tenemos momentos. El Hans me saca el tapón y no quiero ni que me vean. ¿Sí? No, sí. O cuando viene una desesperación muy grande y no sabes qué hacer, se te juntaron las clases y todo, son las 5 y vienen los hermanos de escuela de campeones, por así decirlo, y chin. Y son los 5 minutos. Pero tu vida se caracteriza por reflejar a Cristo o por reflejar los frutos de tu carne. ¿Reflejas los frutos del Espíritu o reflejas los frutos de tu carne? Es necesario conocer la verdad, conocer más a Él. Juan escribió el Evangelio para que quedara registro que Jesús era el Cristo. En Juan 20:31 lo dice. Y dice: para que creyendo tengamos vida en su nombre. Juan explica en esta última parte de ese capítulo que ese Evangelio está escrito para ese motivo. Para que creyendo tengas vida en su nombre. En la mañana leí un devocional que me impactó y se los voy a compartir. Todos decimos somos libres, ¿no? ¿Quién es libre? Amén. ¿Y de qué somos libres? Ok. Somos libres de aquel que nos tenía atados a un pecado. En ese caso era como dice mi compañero ministerial, el enemigo. ¿Sí? Pero saben, cuando tú dices somos libres, la verdad es que cambiamos a una diferente tipo de esclavitud, porque llegamos a ser esclavos de Jesús, porque es por amor a Él obedecemos su palabra. Sí somos libres en Cristo, pero somos esclavos por amor a Él, para obedecerle. Y Juan fue uno de ellos. Y Juan fue uno de los discípulos que lo conoció como ningún otro discípulo, como ninguno. Estuvo con él durante los 3 años de ministerios, y caminando, chorcheando en la plática, porque en esa época no había carros, entonces iban caminando del Tingo iban por toda la zona y chorcheaban y comían. Y imagínense, la mayoría eran hombres, ¿no? Entonces imagínense comiendo 12 hombres, hasta que no. Haber sido un tiempo padre. Pero además Juan en esa época era bien arrebatado con sus comentarios. Él se unió al grupo de Jesús a los 20 años de edad. Y Jesús le pone un apodo a él y a su hermano, les pone los hijos del trueno, porque era muy arrojado para decir cosas. En una ocasión le dice Jesús, no los quisieron recibir los samaritanos, y le dijo: ¿qué onda? ¿Oro para que los parta un rayo? Y Jesús le dice: no, mira, tranquilo, o sea, no es por ahí. Tú nomás dime y lloro, ¿no? Él fue el único
que estuvo a los pies de Cristo en la cruz. Todos los demás dejaron a Jesús. Y eso no significa que lo amaban menos, pero Él fue el único que permaneció. Él fue el único que le encomendó cuidar a su mamá. Fue el primero que corrió a ver la tumba vacía y ver que Él había resucitado. Imagínense con qué certeza y seguridad se hacía llamar el discípulo amado. Sabía que lo amaba. Juan escribió el Evangelio de Juan y Revelaciones a la edad de 90 años, 70 años después de que estuvo con Jesús. 70 años después él se dio cuenta. Todo ese arrojo, todo ese ímpetu que tenía de juventud quizás, ¿sí? Porque de jóvenes uno es bien alocado, ¿sí? Pero el Espíritu de Dios empezó a traer cambios en él. Y es conocido como el apóstol del amor. Y en donde quería medio orar para que los partiera un rayo, ya oraba para que Dios les hablara. Él fue el único. Qué privilegio debe de haber tenido Juan. Y eso era lo que yo pensaba. Para que Dios le haya mostrado la gloria en la que él iba a regresar. Qué privilegio debió haber tenido en el corazón de Dios para que le fueran abiertos sus ojos espirituales y poder ver todo lo que iba a acontecer al final de los tiempos. Dios nos quiere revelar secretos a ti y a mi iglesia, pero eso implica un esfuerzo. Yo no sé si tú quieras hacer ese esfuerzo, pero implica un esfuerzo. Lo que sí te puedo decir es que cuando tú te esfuerces viene una recompensa, y no solamente terrenal, es eterna. Juan escribe su evangelio en la isla de Patmos, en un lugar donde estaban, fíjense, los prisioneros políticos, y era un lugar donde yo me imagino a Juan escribiendo. Pero al recordar, ha de haber tenido muy buena memoria, no como la mía, pero muy buena memoria. Pero al recordar y al estar escribiendo, porque él no dice, yo Juan fui, vi, que no sé qué. Él siempre, y lo van a ver en estos días quienes están en el reto, él siempre se refería a sí mismo como, y el discípulo que más amaba. Y hasta uno puede decir, ay, qué chocante el Juan. Ay, sí, muy uy. Pero él lo dijo a los 90 años. A los 90 años él estaba seguro que él seguía siendo el discípulo amado. ¿Y sabes cuál es la maravillosa noticia? Que tú también puedes ser un discípulo amado. El punto es hasta dónde quieres llegar. Tú y yo no podemos decirle a Dios, ya conocí todo de ti. ¿Sabes por qué? Porque David dijo, tu belleza es inescrutable. No tiene fin. Si la eternidad está en él, o sea, fíjate, ni siquiera la eternidad envuelve a Dios. Si la eternidad está en él, él no tiene fin. Tú no puedes decir que ya conoces todo de Dios. No puedes decir que ya conoces toda su belleza y toda su majestad. No es cierto. Lo que tú y yo hasta el día de hoy hemos vivido no es ni la mitad de lo que Dios quiere mostrarte. Ni la mitad. Es más, es un pedacito. Una migajita. Y a veces, fíjense, cuando yo lo veía así, y estamos con la migajita, y Dios nos quiere dar el pastel. Pero para tener el pastel es necesario esforzarnos. Y la única forma que lo vamos a lograr es conociéndolo. ¿Conoces lo que dicen las letras rojas de la Biblia? Que es la palabra textual, las participaciones textuales de Jesús. ¿Las conoces? Yo te soy sincera, yo las estoy conociendo. Porque hay que decir, como dice Pablo, ni yo he alcanzado, ahí voy. Yo las estoy conociendo. ¿Cómo quieres conocer a Jesús? ¿A través de otros o de primera mano?
es necesario que te conectes con su espíritu. Es necesario que te des cuenta que en este traje que se va a morir, y dice mi papá, y se lo van a comer los gusanos, pero este traje va a perecer, pero el espíritu es el que va a estar con él. Y si tú y yo no alimentamos en este momento el espíritu, créeme que no, lo que tú te imaginabas que ibas a llegar, no creo que vaya para allá. Dice Hebreos 12:9. Con esto casi termino. Por otra parte, no, esta versión está medio rara. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Tú y yo hemos tenido padres, una mamá, un papá, o alguien que fungió como mamá o papá y que nos ha corregido. O la Luchita por lo menos la ha hecho. Sí. Y dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El autor de Hebreos usa un término, en la Reina Valera es el único lugar donde menciona a Dios como el Padre de los Espíritus. Jesús se sujetaba a su Padre y no hacía nada que el Padre no le dijera. Si Jesús pudo haber hecho lo que quería y no lo hizo, cuanto más tú y yo. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Es necesario conocer a Jesús. Para adorar en espíritu y en verdad es necesario conocer a Jesús. Porque adorar no solamente es alzar un canto, es con todo lo que hagas. Tu mismo trabajo es un acto de adoración. Y se ríen algunos en escuela de servidores cuando les decía, aun cuando yo lavo la loza, o cuando hago la comida, le digo, ajá, yo la hago con mucho amor, mi amor. Y me pregunta y me dice, mamá, ¿cómo hiciste la comida? Con mucho amor. Porque aún esas pequeñas formas son un acto de adoración. Si hay alguien que viene por primera vez y va a decir, ay, qué rara estuvo la plática, pero este día tú te has dado cuenta que eres un espíritu y el Padre de los Espíritus es Dios y fuiste hecha por Él y para Él.